¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué es la consejería? ¿Y qué entendemos por consejería matrimonial? Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a esta nueva serie de estudios. Vamos a ir desarrollando temas sobre el matrimonio, consejería matrimonial. Es un tema profundamente importante para la iglesia, para nuestras familias y qué más para nuestra vida cristiana. Consejería matrimonial. Hoy vamos a revisar conceptos fundamentales para ir entrando en el tema, para tener un amplio concepto y los puntos exactos que vamos a ir utilizando para entender de manera general de qué se trata la consejería matrimonial. Bienvenidos, les invito a que se suscriban al canal y juntos caminemos en esta nueva etapa de temas sobre consejería matrimonial. Antes de hablar de conflictos, de comunicación, de adulterio, divorcios o de cómo aconsejar a un matrimonio, necesitamos comenzar estableciendo algunos conceptos que necesitamos aprender, unos conceptos fundamentales. Porque muchas veces utilizamos palabras como matrimonio, amor, conflicto, consejería o incluso familia, pero no siempre nos detenemos a preguntarnos qué entendemos realmente por esos conceptos. Y todavía más importante, cómo debemos entenderlos desde la perspectiva de la palabra de Dios. Ese será nuestro propósito en esta ocasión, en esta serie de estudio que vamos a tener. Tener claro cómo lo debemos entender desde la perspectiva de la palabra de Dios. Hoy quiero que respondamos 5 preguntas. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué es la consejería? ¿Qué entendemos por consejería matrimonial? Y finalmente, ¿por qué existen conflictos aún dentro de los matrimonios cristianos? Comencemos definiendo estos términos, estos conceptos. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio va a ser nuestra primera definición. Cuando hablamos de matrimonio desde una perspectiva cristiana, desde el punto de vista cristiano, no debemos comenzar con nuestra experiencia personal. Tampoco debemos comenzar con lo que actualmente piensa nuestra sociedad. Nuestro punto de partida va a ser Dios. Tenemos que comenzar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos comenzar con Dios? Porque el matrimonio no fue inventado por el hombre. El matrimonio aparece desde las primeras páginas de la Biblia, desde las primeras páginas de la Escritura. Lo podemos leer en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después de crear a la mujer y presentarla al hombre, encontramos en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí encontramos nuestro primer fundamento. El matrimonio es una institución establecida por Dios. Nuestro primer fundamento para lo que estamos viendo es que el matrimonio es una institución establecida por Dios. No nació simplemente como una costumbre social. No nació porque una determinada cultura decidió organizar de esa manera a las familias. Su fundamento está en el orden creador de Dios. Podríamos definirlo de esta manera. El matrimonio es la unión de pacto establecida por Dios entre un hombre y una mujer, en la cual ambos son llamados a vivir en fidelidad, unidad, amor y responsabilidad delante de Dios. En una definición un poquito más clara, podríamos aclarar un punto aquí.
En la Biblia la palabra hombre significa el género humano, el ser humano. En la definición que estamos dando aquí es: el matrimonio es la unión de pacto establecida por Dios, diríamos así, entre un varón y una mujer. Porque tanto el varón y la mujer, en el concepto de la Biblia, significa hombre, género humano, ser humano. Entonces, entre un varón y una mujer, en la cual ambos son llamados a vivir en fidelidad, en unidad, en amor y responsabilidad delante de Dios. En esa definición aparece una palabra muy importante: pacto. Es una unión de pacto establecida por Dios. El matrimonio es una unión de pacto establecida por Dios. ¿Entre quién? Un varón y una mujer. Lo cual es un llamado para que vivan ellos con responsabilidad ante Dios, con amor, con unidad y fidelidad. La palabra pacto, quiero destacar esta palabra, pacto. El matrimonio bíblico es mucho más que un sentimiento. Los sentimientos, claro que son importantes. El afecto es muy importante. La atracción también tiene su lugar. Pero el matrimonio no puede sostenerse solamente sobre estas emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones siempre son volubles, cambian de un momento a otro. El pacto, en cambio, implica dos cosas: compromiso y fidelidad. Por eso Dios hace esta unión de pacto entre el hombre o el varón y la mujer. El pacto no cambia, implica compromiso y fidelidad. Ante esto, ¿cuál es el propósito de esta institución? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Aquí aparece otra pregunta fundamental que debemos hacer. ¿Para qué existe el matrimonio? Pues muchos pueden responder desde su punto de vista o desde la manera en que ellos tienen en sus conceptos personales. Alguien podría responder: para ser feliz. Otro podría decir: para no estar solo. Otro: para formar una familia. Hay elementos verdaderos en algunas cosas en esas respuestas que estamos diciendo. Pero desde la Biblia, ¿qué tenemos? Pues desde una perspectiva bíblica tenemos que ir un poquito más profundo al respecto. El propósito último del matrimonio no puede separarse del propósito último de nuestra existencia. Entonces, el propósito del matrimonio es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque es el fin principal del ser humano. El ser humano fue creado para glorificar a Dios, y como institución de Dios, el matrimonio también tiene que tener ese mismo fin. El propósito último es la de glorificar a Dios. Por eso un matrimonio cristiano no debería preguntarse únicamente: ¿está siendo Dios glorificado mediante nuestra relación? ¿Somos felices? Son preguntas que debemos tener claro, pero no es solo preguntarnos si somos felices. Debemos preguntarnos de una manera más enfática, más direccionada, si está siendo Dios glorificado mediante nuestro matrimonio, mediante nuestra relación. Y esto cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra perspectiva. Porque entonces nuestra pareja, nuestro cónyuge, mi cónyuge, deja de existir simplemente para que únicamente se estén satisfaciendo expectativas del uno o del otro. Dejan de existir simplemente para satisfacer expectativas. El matrimonio se convierte también en un escenario donde aprendemos a amar, a servir, a perdonar, tener paciencia y crecer en santidad. Cuando leemos un poquito
despacio y con más atención Génesis 2:18, leemos ahí: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no es bueno que el ser humano esté solo, tanto la mujer como el varón. No es bueno que estén solos. Recordando el concepto de hombre en términos del Génesis como ser humano, género humano. Entonces, Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo. Lo que podemos decir ahí: no es bueno que el ser humano esté solo, ni la mujer ni el varón. Dios establece una relación de compañerismo. Entonces tenemos que el matrimonio también lo tenemos que ver como compañerismo. El matrimonio implica caminar juntos, compartir responsabilidades, acompañarse, ayudarse, ¿sí? Orar juntos, enfrentar dificultades juntos, servir juntos. Todo esto implica, en la expresión del Génesis 2:18, que no es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero aquí debemos hacer una aclaración importante. Decir que nuestro cónyuge es nuestro compañero no significa convertirlo en nuestro salvador. Ningún esposo puede satisfacer absolutamente todas las necesidades del corazón de su esposa, ni tampoco la esposa a su esposo. Ninguna mujer, ninguna esposa puede satisfacer absolutamente las perspectivas o la expectativa del corazón de su esposo. Únicamente Dios puede ocupar el lugar que corresponde a Dios. En ese caso, Dios en primer lugar. Solamente Dios puede ocupar el lugar que corresponde a Dios. Entonces, en un matrimonio, el lugar de Dios siempre es el primero, tanto en el corazón del varón, también con el corazón de la mujer. Cuando esperamos que nuestro cónyuge haga por nosotros lo que solamente Cristo puede hacer, colocamos sobre esa persona una carga que nunca va a poder llevar. Y de ahí muchas frustraciones. Se frustran muchos matrimonios. Comienzan precisamente con expectativas equivocadas, tanto del varón como la mujer, esperando ciertas cosas, no se logran, no se cumplen. Entonces, de allí pues llegamos a otro concepto importante para lo que estamos dando en esta plática introductoria, que es consejería. Pasemos ahora al segundo gran concepto que debemos tener presente. ¿Qué significa aconsejar? ¿Qué es consejería? Bueno, en términos generales, aconsejar implica acompañar a una persona para ayudarla a comprender una situación y responder apropiadamente ante lo que enfrenta, ante la situación. Pero cuando hablamos de consejería bíblica, agregamos algo fundamental. No es lo mismo solo la consejería como tal, que es lo que acabamos de decir, ¿no? El acompañamiento de una persona para ayudar a comprender una situación y que la misma persona pueda responder apropiadamente ante lo que esté viviendo, ante la situación. Pero cuando decimos consejería bíblica, agregamos algo fundamental. Ahí ya nuestra autoridad final no es simplemente la experiencia como consejero, como pastor o como cualquier persona que pueda hacer este papel de acompañamiento. La autoridad final ya pasa a otro nivel, como quien decimos. No es simple y sencillamente la experiencia ahora del consejero, sino que cuando hablamos de consejería bíblica, agregamos una autoridad. Y nuestra autoridad es la palabra de Dios. Por eso la consejería bíblica no consiste simplemente en decir: yo en tu lugar haría esto.
tampoco consiste solamente en compartir nuestras experiencias personales. Nadie puede tener una experiencia 100% correcta o con las expectativas en un matrimonio. Nadie tiene un manual que pueda llevarlo como un checklist y decir que así debe ser. No. De ahí que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta, tanto personalmente como también en el matrimonio. Entonces, no simplemente es solo decir yo en tu lugar haría esto porque me pasó esto, yo tuve esta experiencia. No se trata de solo hablar de nuestras experiencias para ayudar a las personas. Eso es importantísimo, porque el consejero no está llamado a controlar la vida de las personas, está llamado a acompañarlas, 1, con sabiduría, 2, con la verdad, 3, con paciencia, 4, con amor, buscando que puedan responder bíblicamente a sus circunstancias. Entonces unimos dos conceptos. Ya definimos anteriormente lo que es matrimonio y lo que es consejería. Ahora vamos a unir estas dos palabras, vamos a juntar estos dos conceptos: consejería matrimonial, matrimonio y consejería. Entonces, ¿qué sería consejería matrimonial? Bueno, vamos a tener una definición sencillita. La consejería matrimonial bíblica, agregando el punto fundamental, es el acompañamiento de un matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Importante, a la luz de la palabra de Dios, buscando comprender sus dificultades, examinar el corazón y promover respuestas de arrepentimiento, perdón, amor, reconciliación sobre todo, y un crecimiento cristiano. Pero tenemos que tener un cuidado. Consejería matrimonial no significa simplemente evitar que las parejas o los matrimonios o los esposos se divorcien. Naturalmente queremos proteger y fortalecer el matrimonio. Eso es de a pie, de entrada. Pero puede existir una pareja que permanezca viviendo bajo el mismo techo y sin embargo veamos una relación profundamente deteriorada. Por eso nosotros tenemos que buscar algo más profundo. Tenemos que buscar una transformación. Siempre a la luz de la palabra de Dios. Entonces, por eso la autoridad en una consejería matrimonial bíblica, la autoridad es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que buscar transformar el corazón de la pareja para tratar de que esta relación renazca, puedan vivir bien. Ahora sí, no a base de sus experiencias o de sus conflictos o problemas, sino a base de la palabra de Dios. Ante esto, pues, tenemos que ver un concepto importante: el conflicto matrimonial. ¿Qué es el conflicto matrimonial? Bueno, el conflicto matrimonial, primero tenemos que definir qué es un conflicto, luego unir. Podemos entenderlo como una situación en la que existen deseos, expectativas, decisiones, palabras o conductas que chocan entre dos personas. Conflicto es una situación en la que hay deseos, expectativas, decisiones, palabras o conductas que se enfrentan o chocan entre dos personas. Lo que habíamos dicho anteriormente, cuando en un matrimonio reina la expectativa tanto del varón y del hombre, y cuando no se logran esto, cada quien tiene sus deseos, cada quien tiene sus expectativas, cada quien tiene sus deseos, cada quien usa sus propias palabras y también tienen conductas diferentes, chocan. Entonces nace el conflicto y de ahí debemos preguntarnos siempre lo siguiente: ¿por qué aparecen conflictos dentro del matrimonio? Bueno,
Para responder bíblicamente, tenemos que regresar nuevamente a Génesis. En Génesis 2 encontramos armonía, pero en Génesis 3 entra el pecado. Y después del pecado ocurre algo muy interesante. Cuando Dios pregunta a Adán acerca de lo ocurrido, ¿qué respondió Adán? ¿Recuerdan qué respondió Adán? Bueno, Adán responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ven lo que ocurrió? ¿Ven lo que pasó? La mujer que anteriormente había sido recibida con gozo, recordemos que Adán decía: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y ahora qué pasó? Ahora aparece relacionada con la acusación. La mujer que me diste. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? Bueno, pasa que entró el pecado. Y con el pecado aparecen el egoísmo, la culpa, la acusación, la vergüenza, el temor, deseos desordenados y ruptura en las relaciones. Antes del pecado, todo era armonía, todo era comunión entre la pareja, también con Dios. Cuando entra el pecado, se rompe la relación con Dios y también entre el individuo. Entonces, se pierde la conexión entre Dios y el ser humano, o sea, hasta entre la pareja como tal. Por eso, el resumen de los 10 mandamientos, esa división que hay es lo que se pretende recuperar. La relación con Dios que se perdió y también la relación entre nuestros prójimos, y entre ellos pues nuestra pareja, nuestra esposa o el esposo de las hermanas. Entonces se trata de recuperar esa relación. Entonces cuando entra el pecado se rompe todo. Hay ruptura de relaciones, hay deseos desordenados, egoísmo, culpa, acusación, vergüenza, temor, todo eso como consecuencia del pecado. Entonces esa armonía que había se pierde. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Bueno, ante la consejería matrimonial hay una verdad fundamental que debemos tener siempre presente: que el problema matrimonial no está solamente fuera de nosotros, también debemos examinar nuestro propio corazón. Aquí se involucra tanto la pareja que es aconsejada, también el que es consejero matrimonial, el pastor o el hermano, el que se dedique a apoyar a los matrimonios. Entonces tenemos que tener claro cómo está nuestro propio corazón primero, ¿sí? Entonces, y poder ayudar, porque muchas veces es fácil decir: mi esposa necesita cambiar, mi esposo necesita cambiar, él es el problema, ella es el problema. Pero Cristo nos enseña algo importante en Mateo 7:13. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto no significa ignorar el pecado del otro, tampoco significa justificar conductas pecaminosas. ¿Qué es lo que Cristo quiere enseñar en Mateo 7:13? Cristo quiere que cada persona sepa que debe estar dispuesta a examinarse delante de Dios. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Significa que cada persona debe estar dispuesta a examinarse delante de Dios. Pero esa pregunta podemos, en este ámbito de la consejería matrimonial, ponerla así: ¿qué está ocurriendo en mi propio corazón? Como matrimonio, como persona, ¿qué está ocurriendo en mi propio corazón? Recordando que nuestro corazón es todos nuestros deseos, nuestros propósitos, ¿sí?
todo lo que queremos como persona tener. Eso es nuestro corazón. Deseos, sueños, propósitos, todo eso. ¿Qué entendemos por corazón? Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere simplemente a emociones. Bíblicamente el corazón representa el interior de la persona. Por eso David en su real, bendice alma mía a Jehová. En otras palabras, interior mío, bendice a Jehová. O sea, le está diciendo a su corazón que bendiga a Jehová. Cuando nosotros bendecimos a Dios, lo hacemos de manera de agradecimiento. Entonces, en el Salmo 103, David se detiene un momento y como que le llama la atención a su corazón. Dice, bendice alma mía a Jehová, como si estuviera hablando consigo mismo. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, no solo habla de emociones, habla el centro interior de la persona. Bíblicamente eso significa el corazón. El corazón representa el centro interior de la persona. ¿Qué encontramos en el interior de una persona? ¿Qué encuentras en tu interior? Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones, afectos e intenciones. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir así? Sobre toda cosa guardada, guarda tus deseos, guarda tus pensamientos, guarda tus motivaciones, guarda tus afectos y guarda tus intenciones. O sea, cuídalo, hazlo bien, porque de él mana la vida. Eso es lo que quiere decir Proverbios 4:23. Entonces, cuando aparece un conflicto matrimonial, no solamente vamos a preguntarnos qué ocurrió, también debemos preguntarnos qué deseabas, qué esperabas de tu esposa o de tu esposo, qué tenías miedo de perder, por qué reaccionaste de esa manera. Entonces, ante un conflicto tenemos que responder esas preguntas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de intentar de comprender el corazón, nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestras expectativas y nuestras motivaciones. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estábamos deseando? ¿Qué estábamos esperando de nuestra pareja, de nuestra esposa, de nuestro esposo? ¿Qué teníamos miedo de perder? Y lo importante, ¿por qué reaccionamos de esta manera? Bueno, en este caso, lo primero que debemos hacer es intentar comprender nuestro corazón, nuestras perspectivas, nuestros propósitos, nuestros deseos y todo lo que ya definimos, lo que significa el corazón en la Biblia. Muy bien, habíamos dicho que la autoridad en la consejería matrimonial es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, esto aquí tiene que significar el centro de la consejería cristiana. La esperanza de un matrimonio cristiano no está en encontrar una técnica perfecta de comunicación. No hablar de nuestras experiencias, conjuntar varias experiencias para ver cuál es mejor y que pueda ayudar a la pareja. No. La esperanza de un matrimonio cristiano no está en encontrar una manera perfecta de comunicarse, ¿sí? Las herramientas son útiles, aprendemos a escuchar, que es muy importante. Tenemos que aprender a comunicarnos, es muy necesario. Pero existe algo mucho más profundo. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos del Evangelio. ¿Por qué? Uno, ya vimos que antes de la caída todo era armonía. Todo era armonía. Todo estaba perfectamente bien. Pero cuando llega el pecado,
Adán acusa a la mujer, la que antes era hueso de mis huesos y carne de mi carne, ahora es la mujer que me diste, me dio de comer y yo comí. La acusa. ¿Qué significa que para rescatar esa parte necesitamos el Evangelio? Porque somos pecadores. Somos esposos pecadores, somos esposas pecadoras, necesitamos del perdón, de la gracia de Dios, necesitamos arrepentimiento, necesitamos perdón, necesitamos que la palabra de Dios nos transforme para que podamos caminar bien. Y encontramos todo esto solo en una persona, en la persona de Cristo, que en resumidas cuentas, Cristo es la buena noticia, es el Evangelio. Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó por nosotros. Y Él nos amó, no por lo que somos, sino que nos amó a pesar de lo que somos. Bueno, entonces todo concluye en la figura de Cristo, que es el único que nos puede dar el perdón y ver la vida matrimonial de una manera diferente. Cristo como modelo del amor matrimonial. En Efesios 5 podemos ver que este texto nos lleva precisamente hacia Cristo. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Encontramos aquí algo extraordinario. Cuando Pablo quiere explicar el amor matrimonial, dirige nuestra mirada hacia Cristo y su iglesia. Cristo ama sacrificialmente, Cristo sirve, Cristo se entrega. Por tanto, el matrimonio cristiano tiene que ser comprendido a la luz del Evangelio. No se trata solamente de ¿qué puedo recibir de mi cónyuge? También debemos preguntarnos ¿cómo puedo amar y servir a mi cónyuge para la gloria de Dios? Como Cristo hizo con su iglesia, Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Esto es amar y servir tanto al esposo como a la esposa. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, para ir concluyendo esta emisión como primer tema introductorio, vamos a llevar 5 conceptos. Debemos recordar 5 conceptos. 1. Matrimonio. Una institución establecida por Dios y una unión de pacto entre un hombre y una mujer, entre el varón y la mujer. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El matrimonio debe existir finalmente para la gloria de Dios. El propósito es glorificar a Dios. Consejería. ¿Qué es consejería? Es acompañar con sabiduría a una persona buscando respuestas conforme a la verdad de Dios que está en su palabra, la palabra de Dios como autoridad principal para todo consejero, para todo matrimonio, para todo esposo, para toda esposa. Entonces, la verdad de Dios en su palabra es lo que siempre nos debe acompañar. Es nuestro primer consejero, la palabra de Dios. Consejería matrimonial. Decíamos que la consejería matrimonial es acompañar a un matrimonio bíblicamente para entender, para arrepentirse, para perdonar, para reconciliar y para crecer en armonía. Consejería matrimonial. ¿Y qué era un conflicto? Bueno, el conflicto habíamos dicho que es una expresión de la realidad de que somos pecadores, viviendo en relaciones afectadas por el pecado y necesitadas de la gracia de Dios. Y como en el último punto, agregaríamos un 6º concepto: evangelio. El evangelio es nuestra esperanza. No descansa en matrimonios perfectos,
descansa en una persona, descansa en Cristo, obrando en personas imperfectas. Entonces el Evangelio es nuestra esperanza en Cristo, que nuestro matrimonio descanse en Cristo, ¿sí? No como personas perfectas, somos imperfectos. No vamos a tener matrimonios perfectos, pero Cristo obra en nosotros como personas imperfectas para recuperar esa relación en momentos de conflicto, ¿sí? Y a través de la palabra de Dios en el Evangelio recuperar la correcta relación entre ambas personas en el matrimonio, y también recuperar la relación con nuestro Dios. Bueno, hermanos, amigos, así comenzamos nuestra serie Consejería Matrimonial. Mi pretensión es quizá ayudar con algún consejo, alguna lectura bíblica que pueda ayudar en algún momento de conflicto o en algún momento de dificultad, quizá entre parejas, esposo o esposa, ¿sí? Y quiero dejarles una pregunta. No piensen primero en su esposo, no piensen primero en su esposa, pensemos de manera personal. ¿Qué necesita transformar Dios en mí para que yo pueda amar mejor a mi esposo o esposa? ¿Qué necesita transformar Dios en mí para que yo pueda amar mejor a mi esposo o a mi esposa? Quizá sea una de las mejores preguntas con las que podemos enfrentarnos y responder. Porque la transformación bíblica comienza dejando de mirar exclusivamente al que está enfrente, al otro. Tenemos que vernos primero a nosotros mismos. Primero tenemos que permitirnos que la palabra de Dios examine nuestro propio corazón, nuestro propio corazón. Bueno, les pido, hermanos, que compartan esta emisión. La palabra de Dios nos conduce, nos ayuda a vivir bien, y sabemos que tenemos una comisión también de compartir la palabra de Dios para que muchos sepan, muchos conozcan y también se fortalezcan en la fe. Los que estamos ya en los caminos de Dios a través de su palabra, fortalecernos y ayudar también a los matrimonios, a las parejas que estén pasando en alguna situación. Esa es nuestra primera emisión. Pretendemos ir tocando en las siguientes temas puntuales que pudiéramos estar viviendo en este tránsito de la vida matrimonial. Les pido que se suscriban al canal, compartan. Estamos comenzando esta nueva serie Consejería Matrimonial, donde vamos a ir estudiando el matrimonio, sus conflictos y la manera de acompañar, como habíamos dicho, bíblicamente a quienes atraviesan dificultades. En nuestro próximo estudio comenzaremos a profundizar en una pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito bíblico del matrimonio? Nos vemos en el siguiente estudio, en nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga y esperamos que sea de bendición para todos, y compartamos. Suscríbanse. Dios les bendiga.